aprovechando que el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, vamos a hablar con la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural sobre el tema del agua, que es un tema cada vez más candente en cuestiones de medio ambiente y lleva siempre aparejado la otra cuestión, que es la de la sequía. Quería que un poco que nos situase la consellera. La celebración de este año está muy centrada en el tema de la naturaleza, ¿no? Del agua en la naturaleza, y que nos contase un poco cómo lo abordan este año. Sí, muy bien, es verdad. Lo primero es que este año la celebración del Día Mundial del Agua ha escogido como lema en que en la naturaleza están muchas de las soluciones que vamos a necesitar para el siglo XXI, relacionado pues, con el cambio climático, con las diferencias que se están viendo en el clima y que afectan directamente a los periodos de sequía, a los fenómenos climáticos extremos, y por eso es muy importante también volver esa mirada a la naturaleza, a ver qué soluciones tenemos, como por ejemplo, además aquí somos grandes conocedores en el País Valencià de toda la red de humedales que tenemos, son elementos fundamentales, volver a dar esa mirada a los bosques como la primera fuente de protección del suelo, de retención de humedad. Entonces creemos que un lema muy interesante y que da mucho de qué hablar. Y además eso nos ha coincidido este año pues, con una sequía acumulada desde el 2013-14. Es cierto que está lloviendo estos días, se han recuperado algo los pantanos, pero seguimos en situación de sequía y algunas cuencas en situación de emergencia. Por tanto, hemos visto las cifras, ¿no? Estos últimos de las lluvias, las consecuencias de las lluvias y de las nevadas, ¿no? Que es un poco, pero parece que las cuencas de los ríos valencianos son las que todavía están peor, ¿no? Sería el Júcar, el Segura. Y estamos ahora en el tema del Tajo, si acaso después hablaremos sobre el tema del Tajo, ¿no? de que parece que si ya está en condiciones o no de volver a trasvasarse agua al Segura, ¿no? Pero a mí me gustaría empezar por el tema del cambio climático. El cambio climático y el agua son dos cosas que tienen una relación muy grande, ¿no? Es decir, nos tenemos que acostumbrar a vivir con unas condiciones, digamos, de agua peores, ¿no? A convivir con la sequía, que es un poco... Sí, sin duda la cuestión del agua es clave en el cambio climático, y así como, por ejemplo, en la cuestión de mitigación del cambio climático, el tema de la energía es fundamental, la energía está muy ligada al agua también. En la cuestión de la adaptación al cambio climático, el agua va a ser un factor clave, ya lo es, ¿no? Nosotros en esta tierra tenemos muy claro lo que es gestionar la escasez de agua, pero desde luego de cara al cambio climático va a ser un factor fundamental. Nosotros además somos un territorio especialmente vulnerable, tanto por un lado a la repetición de episodios de sequía, que quizás ya no es tanto la cantidad de agua, sino también que con el incremento de temperaturas eso provoca que las necesidades de agua aumenten, que la evapotranspiración de las plantas o de los árboles, de los bosques aumente, y por tanto que ese efecto de sequía sea más intenso. Y no podemos olvidar también que tenemos la parte contraria. Los escenarios están apuntando además a que puede haber más frecuentemente fenómenos extremos como lluvias muy torrenciales concentradas en puntos, además donde antes no sucedían esas lluvias torrenciales, ¿no? Más concentradas en la costa, y por eso es tan importante que eso marque nuestras políticas de adaptación y de manera fundamental nuestras políticas de infraestrucras. ¿Cómo nos adaptamos? Porque hay varios niveles, ¿no? Podríamos empezar por el nivel, si acaso más del individuo, ¿no? Estamos hablando del ahorro, pero también de la reutilización, ¿no? Eso va desde el nivel doméstico hasta el nivel de las grandes obras públicas. Un poco a nivel de los ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que interiorizar, ¿no? Sobre nuestro comportamiento? Pues en primer lugar lo que hay que interiorizar es que vivimos en un territorio con una escasez de agua patente, que además hacia el futuro va a ser menos, y la concienciación es muy importante. Por eso estamos intentando lanzar más campañas de concienciación, de conocimiento, de formación también, a nosotros como usuarios diarios del agua, saber lo importante que es abrir un grifo y tener agua potable. Sobre todo en la agricultura también hay un espacio todavía muy importante para meter más formación, transferencia de tecnología. En la agricultura es muy importante aumentar el ahorro del uso del agua, la eficiencia,
y al final en todos y cada uno de nosotros como usuarios esa concienciación y esa mayor información sobre los riesgos y sobre lo que cada uno de nosotros podemos hacer en ese sentido de ahorrar, de reducir nuestro consumo de agua, de hacerlo más eficiente. ¿Cómo estamos de reutilización? Porque eso es otra de las cosas en las que sí que se incide bastante últimamente, ¿no? Sí, la reutilización es una de esas fuentes de agua que se denominan como no convencionales, fundamentales en esa combinación que dicen los expertos que es la solución óptima, ¿no? Combinar reutilización, desalación, trasvases y luego las fuentes superficiales convencionales. La reutilización ahí es muy importante. En la Comunidad Valenciana somos uno de los territorios dentro del Estado español donde más se reutiliza, pero todavía nos queda un margen importante. Ahí estamos trabajando tanto en lo que es adecuar las infraestructuras, hay unos tratamientos en las plantas de depuración que son necesarios para hacer ese agua más utilizable para usos agrícolas fundamentalmente, que es el mayor usuario, pero también hay una cuestión importante de normativa que hay que adaptar y de gobernanza, ¿no? En el sentido de que hay un régimen de concesiones ahí que hay que adaptar para hacer más posible una mayor utilización de las aguas regeneradas, donde tenemos un margen muy importante, donde tenemos buenos ejemplos que ya están funcionando y también un margen de uso muy interesante que es aprovechar también esas aguas para usos ambientales, para recuperar zonas, para recuperar pequeños espacios o pequeños humedales, para complementar usos o sustituir los aportes que tienen que ir a determinados humedales o caudales, ¿no? Por eso ahí es un espacio interesante de innovación, de uso, de evolución normativa también. Y tenemos que contar con un marco como es el europeo. Las directivas europeas están impulsando mucho en ese sentido y nosotros tenemos que responder también a ese reto, desde luego. Porque la gente se sitúa un poco sobre este tema. Vamos a la mayor escala, que sería la de la depuradora de Valencia, la de Pinedo. La de Pinedo, ¿no? De infaustos recuerdos por otros motivos. El agua de esa depuradora se está reaprovechando, está yendo a la Albufera. ¿Qué está pasando con esa depuradora? Es un buen ejemplo, en primer lugar, porque lo que supone todas las tareas de depuración para un área metropolitana como es Valencia, alrededor de 1 millón de habitantes, y todo ese uso diario continuo de un recurso tan valioso. Hay una parte que se está reutilizando, hay una parte también que se deriva en buenas condiciones ambientales a la Albufera, pero hemos encontrado que esa limitación que ahora vemos para poder utilizar más el agua depuradora de Pinedo se debe a una falta de adecuación de las infraestructuras, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, canalizaciones separadas para evitar contaminaciones o que llegue a la planta en unas condiciones que evitan ese posterior uso a pesar de unos tratamientos técnicos muy eficaces. Entonces es un muy buen ejemplo por esa razón, porque tenemos ahí mucho margen de reutilización. Hay una parte en Lorta en que sí que se está reutilizando, pero ahí es donde estamos trabajando, ¿no? Es esa oportunidad que hay que ver también en toda esta cuestión, sin descartar las otras formas de actuar, pero es una oportunidad desde luego, y sobre todo para el sector agrario, con las limitaciones técnicas que tiene, ¿no? Porque hay unas limitaciones técnicas efectivas según el tipo de cultivo, pero por eso ahí, insisto, es la parte de tecnología, de innovación, de adaptación de cultivos, es un margen muy interesante, de una línea de trabajo muy interesante en la que estamos. Porque aquí estamos tocando niveles muy diferentes, ¿no? Estamos hablando desde el nivel del uso ciudadano, de las costumbres, de los hábitos, ¿no? Por decirlo así, pero después estaríamos también en el nivel de las políticas del agua, ¿no? Y de las obras públicas, pero hay también un nivel, digamos, de innovación o de cambio en el modelo productivo. Estoy pensando por ejemplo, en la agricultura y en los cultivos, la aparición de las tecnologías hidropónicas para el cultivo de las verduras y de las hortalizas, ¿no? ¿En qué nivel estamos? En cada ámbito de esos, ¿en qué punto estamos? Sí, lo primero que hay que tener en cuenta es que la agricultura sigue siendo, y en nuestra tierra mucho más, el mayor uso del agua. Alrededor del 80%, del 70 al 80% del uso del agua es en la agricultura, el resto es en uso consultivo, en usos industriales, y por eso también hay que distinguir un poquito ese tratamiento. En primer lugar, en lo que es el uso habitual, de consumo industrial, el urbano. Ahí hay muchas medidas que adoptar todavía en términos de ahorro. Por ejemplo, hay muchas canalizaciones de distribución o de saneamiento que tienen muchas pérdidas. Ahí hay que trabajar en la eficiencia, en la conducción del agua.
Luego, por supuesto, en la concienciación ciudadana, porque cada litro de agua que desperdiciamos pues, es un litro de agua que no se puede utilizar y que es un recurso muy preciado. Pero sobre todo donde hay ese margen de innovación y de cambio de modelo es en la agricultura, por esa circunstancia de que es el mayor usuario, ¿no? Todavía hay mucho margen en la innovación, en lo que son los cultivos, la gestión de los cultivos. Es verdad que la hidroponía fue un avance sustancial, porque con muy poca agua y muy poca tierra se llegan a rendimientos muy altos. Ahora se está trabajando mucho. Estamos hablando de hacer, sí, de conseguir cultivar verduras con un 10% solo del... Exacto, apenas toda la tecnología del goteo. Eso ha sido una modernización fundamental en los últimos años en el campo valenciano, donde había esa tradición del riego a manta, que bien utilizado y donde hay recursos justificable, pero toda la transformación del regadío al goteo, eso ha sido una eficiencia enorme en el uso del agua. Pero ahora estamos en fases también en la que necesitamos adaptar mucho mejor nuestros cultivos, hablando en términos de variedades más resistentes a condiciones de sequía o que necesiten menos agua para tener la misma productividad, adaptar calendarios, adaptar tipos de cultivos, y esa va a ser la nueva revolución en el sector agrario que es necesario para adaptarse y para dar soluciones al cambio climático en materia de agua. Y luego no podemos olvidar también la cuestión de la relación entre energía y agua. Y el sector agrario también es un gran consumidor de energía y el propio regadío, por todos los sistemas que tiene, automatismos, o las desalinizadoras, por ejemplo, son grandes usuarios de energía. Por eso ahí todo lo que se invierta en renovables, en eficiencia energética, tenemos varias líneas de ayudas a comunidades de regantes, a instalaciones de regadíos, para ir metiendo las energías fotovoltaicas. Ahí tenemos un gran margen también. Y ese es el cambio tecnológico de innovación que se está produciendo ahora. Por eso que hay que actuar en todos esos frentes, tanto en la provisión del recurso como en cómo se adapta el sector productivo agrario para continuar con esa viabilidad, con ese éxito comercial como el que tenemos de exportación, pero con ese factor de sostenibilidad y de adaptación al cambio climático, porque es el factor que nos puede hacer continuar en la línea en la que estamos, teniendo un sector agrario vivo y un territorio pues, como el que tenemos. Ha habido esta revolución de la que hablamos ahora, pero ha habido también un cambio notable en la percepción de la opinión pública sobre el tema del agua, ¿no? De las campañas a favor de los trasvases fomentadas desde instancias políticas e institucionales, a que parece que la gente es más consciente hoy de que hay que administrar esto de otra manera, ¿no? Hay que acabar un poco con la idea de que el agua tiene que salir, nos queremos agua y además que sea barata, ¿no? Que es un poco el gran problema. Pero yo creo que ahí hay dos aspectos. Uno, los trasvases han quedado ya atrás como fórmula para afrontar este problema, y dos, las desaladoras son la alternativa o son solo una alternativa parcial. Vamos a ver, nosotros desde el principio hemos hecho un esfuerzo por insistir en que la cuestión del agua es tan importante que lo que tenemos que ofrecer son soluciones de consenso, soluciones técnicas, de diálogo. Sabemos que es difícil la gestión del agua, pero tenemos que ser también muy transparentes y muy honestos en los mensajes que damos a los usuarios y a la sociedad. Por eso es muy importante aclarar todas estas cuestiones desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista del consenso. Hay que evitar todas esas guerras del agua, porque lo único que hacen es perjudicarnos a nosotros y perder un tiempo. Es lo que consideramos que en todo ese periodo en que se ha perdido tanto tiempo en discutir cuestiones y no aplicar las soluciones, sean soluciones normativas o de inversión. Y, por ejemplo, el caso de la desalación o de los trasvases ha sido el paradigma de esta cuestión. La desalación es una tecnología eficaz que funciona, que es necesaria para complementar los recursos. Gracias a que tenemos esas inversiones hechas en su momento de plantas desalinizadoras a lo largo de la costa valenciana, alicantina, tenemos ese recurso disponible. Es verdad que es costoso en términos de energía, pero la inversión en tecnología también ha hecho que los procesos sean muy eficientes pero estamos bebiendo gracias De hecho, se está bebiendo, eso. en Alicante se está bebiendo gracias a la desalación en Torrevieja, y eso, algo que no se podía ni decir, ahora hay que explicarlo. Es así, es eficaz, es un proceso
que tiene su complejidad técnica, pero para eso está la innovación también y para eso está una buena gestión de recursos, y para el sector agrario también como un complemento de esas otras fuentes, sea las fuentes superficiales tradicionales, sea la regeneración de aguas depuradas o sea los trasvases en algún momento. Y con la cuestión de los trasvases tenemos que distinguir, ahora mismo hay un trasvase con un marco jurídico establecido, que es el Tajo Segura, que beneficia a una parte concreta del sur de Alicante que necesita ese agua, pero necesita ese agua para complementar todas esas fuentes. Pero al final no es mucha el agua que acaba llegando, porque hay escasez, el Tajo tampoco da para más. Claro, eso es una de las cuestiones. La planificación del acueducto y del trasvase Tajo Segura se hizo con unos parámetros de hace 20 años que no corresponden a la realidad actual. Eso es una de las pruebas del cambio climático. Y esa es una de las pruebas que esas grandes infraestructuras que se proyectan tienen que proyectarse con datos realistas a 10, 15 o 20 años, más ahora que tenemos toda esa información de los escenarios climáticos que van hacia una menor dotación de agua. Por eso que lo que está llegando, en primer lugar, una parte de lo que en su momento llegaría si los pantanos de cabecera tienen suficiente recurso, una parte se reserva para el uso de boca. Y de eso que es para regadío, la mayor parte, alrededor de 2/3, se va a Murcia, a la región de Murcia. Y una parte pequeña sí que es verdad que es muy necesaria, es casi imprescindible para esa zona de Alicante, pero también observamos que en los últimos años se han ido adaptando para combinar más ese recurso con la desalación, con la regeneración, con lo que llegue de trasvase. Y tenemos que ser conscientes, si en los pantanos de cabecera no hay agua, no puede llegar. Nosotros somos los primeros interesados en que los pantanos de cabecera del Tajo estén en buenas condiciones. Por eso esa es la cuestión. Y luego está la cuestión de también tenemos que empezar a hablar y a introducir en el debate, pero insisto, un debate técnico, de consenso, de soluciones, de futuro sobre la cuestión de la tarificación del agua, de pagar el coste del agua, de lo que cuesta realmente. Además, eso es algo que ya estableció la Directiva Marco de Agua en su momento, que hay que internalizar los costes, todos los costes. No vamos a poder explotar mucho más el Tajo Segura, por lo que parece, pero eso va a llevar a que explotemos demasiado el Júcar con el trasvase Júcar-Vinalopó, o ahí hay también unos límites que ya están claros. Claro, hay unos límites que están establecidos. Ahora mismo tampoco el Júcar-Vinalopó está yendo al máximo de su capacidad, entre otras razones porque hay unas inversiones por parte del Ministerio que deben hacerse y que no se han hecho. Es decir, nosotros siempre combinamos porque en materia hídrica afecta y mucho la infrainversión. No solamente estamos afectados por la infrafinanciación, sino sobre todo en materia hídrica por la infrainversión del Estado. Los datos de inversión en los últimos años son bajísimos, y porque hay una parte importante que corresponde a realizar al Ministerio o a las confederaciones, y el hecho es que ahora mismo el Júcar-Vinalopó tampoco está trasvasando al máximo de su capacidad. Por eso que lo que observamos es que se puede gestionar conjuntamente esos recursos, y también un poco que la política del agua varía un poco el foco principal. Hasta ahora el foco ha sido fundamentalmente la política de oferta, es decir, cómo ofertamos un recurso, y lo que tenemos que ir ahora es a la política de demanda, cómo usamos ese recurso, cómo lo usamos en el sector agrario, cómo lo usamos a nivel diario en nuestras casas, si hacemos más duchas o más lavadoras, o cómo lo usamos en los sectores industriales, cómo se usa en las ciudades el agua. Es decir, ese foco, ese cambio de foco es muy importante y es necesario de cara a unos escenarios en los que vamos a tener menos recurso disponible. Y el reciente decreto del Gobierno sobre el tema de la sequía, ¿cómo lo ven desde aquí? ¿Está suficientemente pactado, consensuado? Pues es un decreto de medidas urgentes para paliar los efectos de sequía. Lo primero que opinamos es que no podemos estar continuamente con soluciones coyunturales, anuales, a un problema que se está convirtiendo en estructural. La sequía está dejando de ser coyuntural o periódica, pero de ciertos años, y se ha convertido en una situación, o se va a convertir en una situación coyuntural. Por tanto, no podemos estar cada año viendo estas medidas que fundamentalmente atienden, por un lado, a cuestiones de renta de los agricultores, son medidas desde el punto de vista de exenciones en seguridad social y IRPF, bienvenidas, pero que no van a la raíz del problema. Hay cuestiones de seguros agrarios, que también hay ciertas bonificaciones
que ha planteado el Ministerio, cuando al mismo tiempo está rebajando la aportación que dan a los seguros agrarios. Y ahí, por ejemplo, nosotros en la Comunidad Valenciana somos el que más esfuerzo estamos haciendo para que los agricultores tengan esa garantía de rentas que puede ser un seguro agrario ante una incidencia climatológica. Luego, también otra de las medidas son el poder acudir a los pozos de sequía, pozos de emergencia, que son soluciones coyunturales, puntuales, pero que tampoco suponen una solución a largo plazo, porque estamos hablando de pozos de emergencia cada vez más profundos, estamos hablando o poniendo en cuestión la sostenibilidad de nuestros acuíferos, y el acuífero es nuestra garantía de futuro. Por tanto, tenemos que esas medidas bienvenidas son porque hay muchos agricultores que se han visto directamente afectados por esta situación de sequía, incrementos de costes muy fuertes porque han debido pagar agua que en otros periodos no utilizaban. No olvidemos la ganadería, por ejemplo, la ganadería que tenemos extensiva en el norte, en las zonas de interior, la agricultura seca, no se han visto muy perjudicados. Y vale, son soluciones puntuales, pero tenemos que afrontar, y ahora es la oportunidad, y es lo que el Ministerio debe ser capaz de liderar por sus competencias de planificación hidrológica, esa nueva situación en la que nos encontramos y esa necesidad de soluciones a largo plazo, integrando los parámetros del cambio climático, integrando la innovación, integrando mucha concienciación y, desde luego, hay que insistirlo, una nueva forma de gobernanza del agua con los territorios, con las comunidades autónomas. La forma en la que las confederaciones, con todo su conocimiento técnico que lo tienen, muy potente, pero necesitamos una nueva forma de relación y que atiendan las necesidades de los territorios, no solamente desde el punto de vista frío de una planificación hidrológica. Muy bien, pues muchas gracias. Seguiremos hablando de este tema, quedará para sí, desde luego queda para mucho, muy interesante, y gracias a vosotros por el espacio.